Buenas noches a todos. Esperemos unos segunditos para que ingresen sus compañeros. Tengamos un poquito de tolerancia también con ellos como lo tuvieron conmigo. Gracias. Bueno, vamos a ir empezando y paulatinamente van a ir entrando sus compañeros. Tengan ustedes buena noche. Mil disculpas por la demora. Esta vez en el instituto hemos tenido una pequeña reunión, la cual me ha hecho que retrase un poco y aparte que ustedes saben que los equipos con la caída ayer prácticamente de todo el sistema se han desconfigurado y estamos teniendo ese problema en el instituto. Está muy lento el internet tanto para conexión como para desconexión mismo de todas las redes y medios, ¿no? Porque generalmente cuando entramos al instituto tenemos que cargar lo que es el WhatsApp web, tenemos que cargar archivos, tenemos que descargar tal vez algunas contraseñas, todo eso, y volver a sacar nos lleva un pequeño tiempito con esta desconfiguración que ha habido en el sistema. Todos estamos con ese problema, no solamente el instituto, también las instituciones públicas, ¿no? Entonces tenemos un poquito que tener paciencia, lo único que nos queda. Bueno, el día de hoy prácticamente vamos a llevar lo que nos resta. Si no me equivoco, ahorita lo vamos a ver. Hemos concluido prácticamente lo que ha sido el tema 3. Ahora nos dependería llevar el tema 4, ¿ya? Entonces, paulatinamente se vayan incluyendo, vamos a llamar lista más ratito. Un ratito vamos a cargar la máquina para que pueda de alguna manera compartir el texto.
Licen, su micrófono está apagado. Bueno, como les decía, hoy prácticamente vamos a ver lo que es el tema 4, pero sin embargo vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos llevado el día de ayer, que son los sistemas y el control, perdón, los sistemas y el proceso administrativo, ¿no? Lo ultimito que hemos visto el control estratégico, el control de tiempo real y el control preventivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de control estratégico, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿quiénes se quieren ganar puntaje? ¿A que todo está planeado? Brian, diga. Lice, el control estratégico, a mi modo de parecer, es a que todo esté planeado, licenciada. Ya. ¿Qué más? ¿Alguito más? No, nada más, lice, no lo puedo argumentar nada más, lice. Ya. El control estratégico. Dice, Ya, dígame quién quiere aportar más. yo dice, el control estratégico es una fase de proceso administrativo, digamos, puede, o sea, administrarse una empresa, ya sea, evalúa también, ¿no? Un desempeño de una institución o empresa. Sería, dice. Eso es. ¿Quién ha participado? Federico Guarachi y Brian Díaz. Lo ha complementado. Sí, ¿No? dice, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Federico Guarachi, está bien. Un ratito, déjeme tomar nota. Díaz, Brian, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, por otro lado, nos habla también de un tiempo real, de un control a tiempo real. ¿A qué se refiere con ese control a tiempo real? Licenciada, Lidia, dígame. habla Lidia, buenas noches. Bueno, El control a tiempo real, licenciada, por ejemplo, sería evaluar eh, las metas o los objetivos que estamos cumpliendo, por ejemplo, en el día. Eso sería el control en tiempo real. Evidentemente después nos servirá para el futuro, pero en el momento nos sirve para evaluar lo que estamos realizando en la empresa en el día, por ejemplo. en el momento, Eso, ¿no? licenciada. Lo que Sí, en el estamos momento. llevando a cabo en el momento. A eso se refiere. Está bien, dije, bien, se ha ganado también puntajitos. Y cuando hablamos de un control preventivo, Para cuando, evaluar la situación, licenciada, lo que se ha realizado, para que en un futuro no vuelva a ocurrir algún tipo de problemas, digamos, si no hemos logrado realizar una buena planificación o administración. exacto. Nos dicen Lice, que, dígame. lice, lice, preventivo es anticiparnos a lo que va a pasar. También. Se dice que generalmente aprendemos de los errores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, ya hemos concluido, por decir, un plan, ¿no? Entonces tenemos que prevenir para el próximo, ¿no? Por eso es de que es preventivo, debemos de prevenir antes, anticiparnos tal vez a algún problema que pudiera ocurrir. Entonces, con este tipo de control, nosotros vamos a optimizar de mejor manera esta fase, ¿no? De control. Entonces, hasta ahí prácticamente ya estaríamos concluyendo lo que es el sistema y el proceso administrativo. Ahora, vamos a ver lo que es empresa. Ustedes, no me estoy acordando, pero les di la tareita, ¿no es cierto?, de qué tienen que hacer. Y es para mañana, les he dado un poquito más de tiempo, hoy día lo voy a habilitar, les dije, para el día de mañana, para que tengan tiempo de averiguar lo que es la empresa, ¿no? Con esto van a poder tal vez posesionar mejor sus ideas en lo que se refiere a la empresa, pero con una cierta responsabilidad social, ¿ya? Les voy a compartir enseguidita el texto. Licenciada, una preguntita. Dígame.
Buenas noches, licenciada. ¿Qué tarea era para mañana? A lo que me acuerdo yo solo era, ¿cómo se llama? Hacer mapas conceptuales de los dos temas. ¿Esa es la tarea o otra tarea había, Lice? Ya, por eso, a ver, tenían que hacer los mapas conceptuales para el día de hoy, ¿no es cierto? Ah, no, entonces me estoy Miércoles, miércoles dijo licenciada. Sí, me estoy confundiendo con el otro curso. Estoy viendo acá mi lista, si tienen razón. Ahora, tenían que hacer una investigación de una empresa, eso ya lo han subido ustedes a la nube, ¿no es cierto? Una empresa privada, una empresa pública y una empresa mixta. ¿De acuerdo? Sí, Liz, ya subimos, sí. La tarea está por mañana, los dos mapas conceptuales, nada más, ¿no, Licen? Sí, eso es. Me estoy Ya, equivocando, gracias. porque el otro curso les he dado la posibilidad de depender porque ha habido algunos errores, entonces espero que de ustedes no esté lo mismo, ¿ya? Que lo hayan hecho bien. Bueno, entonces cuando hablamos de empresa, ya les estoy compartiendo la pantallita, se puede ver, ¿no es cierto? Sí. Ya. El tema 4 nos dice o nos habla sobre la empresa y responsabilidad social. Primero, vamos a definir qué es empresa. Una empresa es una unidad económica y social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto se hace uso de los factores productivos, trabajo, tierra y capital. Como podemos ver, esta definición es pues la más común y general que vamos a poder encontrar y entender. Una empresa lógicamente va a generar, va a tener que invertir dinero. A eso se llama la economía. Pero ya sea empresa pública, privada, mixta, de cualquier índole, necesariamente se presta al servicio de la sociedad, ¿no? A ver, ¿para quién hacen las ropas? Las distintas modas. ¿Para quiénes hacen? Las empresas de moda, generalmente. ¿A quiénes está dirigido? ¿Alguien me puede decir? Hacia el consumidor, profe. Claro, al consumidor. ¿Quiénes son las consumidoras? Las personas, la sociedad, ¿no es cierto? Lo propio. ¿Para qué hacen, por ejemplo, la tecnología, Entel, Tigo, Viva? Para prestar un servicio social, pero a cambio de un factor económico, ¿no? Todas estas empresas pueden tener distintos objetivos, ¿no? Pero el común es de prestar los servicios por intercambio económico. Algunos factores productivos nos dicen que se basan en el trabajo, tierra y capital, ¿no? Las empresas pueden clasificarse según la actividad económica que desarrollan. Así nos encontramos con empresas del sector primario. ¿Cuál es el sector primario? Son aquellas empresas que obtienen los recursos a partir de la naturaleza, por ejemplo, como la agrícola, la pesquera, la ganadera, ¿no? Ellos prácticamente tienen ese contacto real con la materia prima. Puede entrar dentro de esto también lo que es el sector minero, ¿no? Porque ellos de alguna manera tienen el primer contacto con la naturaleza, ¿no? Sacan en bruto lo que es el material. Por ejemplo, si hablamos de la agrícola, nos referimos a aquellas personas o aquellas empresas que cultivan, ¿no? Plantas, frutos, verduras, ¿no? Y ellos mismos lo sacan de la tierra. La pesquera, lo propio. Van a los ríos o a los lagos y sacan el pescado. La ganadera, realizan la crianza de animales y ellos mismos se encargan de comercializar. Por otro lado, la minera también sacan, extraen y es la que más está en el sector primario y es la que más se desarrolla en nuestro país, ¿no? Por otro lado está el sector secundario, que son empresas que se dedican a la transformación de bienes. Estas son las industrias, ¿no? Aquellas industrias, por ejemplo, que tenemos ya como intermediarios, se pueden decir, entre la materia prima y la transformación que ellos van a hacer.
Por ejemplo, las fábricas de champús, fábricas de textiles, fábricas de, qué sé yo, de gomas, de muebles y una serie de cosas, ¿no? Por otro lado, también aquí está la construcción. ¿Qué quiere decir? Son aquellas constructoras o personas que se dedican a esta área para construir edificios, casas, o sea, prácticamente a una ornamentación arquitectónica, ¿no? Por otro lado, se encuentra, dice, el sector terciario. En el sector terciario están las empresas que se dedican a la oferta de servicios o al comercio. En esta oferta de servicios pueden estar las agencias de viajes, las operadoras, pueden estar, por ejemplo, Tigo, Entel, Viva, porque ellos nos prestan servicios, ¿no? Otra clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su constitución jurídica. ¿Qué quiere decir? Existen empresas individuales, ¿no? Las empresas individuales nos dicen que solamente pertenecen a una sola persona. Y existen las empresas societarias, conformadas por varias personas. En este último grupo, las sociedades, a su vez, pueden ser sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, económicas, sociales o cooperativas, ¿ya? Por otro lado, también nos dicen que las empresas pueden ser definidas según su titularidad de capital, ¿ya? Así nos estamos encontrando con las empresas privadas. Su capital solamente está en manos particulares. Las empresas públicas, que las controla en su totalidad el Estado. Las empresas mixtas, que están regidas por porcentajes tanto del empresario privado o de la empresa pública, ¿no? Y existen las nuevas empresas que son de autogestión. ¿Qué quiere decir? El capital es propiedad de los trabajadores. ¿Alguna vez han escuchado de este tipo de empresas? De la autogestión. Chicos, ¿han escuchado? ¿O han visto o conocen mínimamente de empresas de autogestión? Dice, no sé si se podría denominar estas empresas aquellas que aquí en Bolivia me parece que han entrado en quiebra y han sido los trabajadores quienes se han quedado con las empresas. Exacto, a eso se llama, ¿ya? Por ejemplo, esas empresas de autogestión, una de ellas, si no me equivoco, era de una marca, ¿no? De ropa, que ha entrado a la quiebra, han querido volverse socios los trabajadores, pero no han podido hasta que totalmente entró en quiebra. Panda, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De este tipo de empresa, pero esta era una empresa privada. Entonces, los trabajadores han comprado acciones para seguir sacando adelante, pero también tiene una acción, sigue teniendo una parte grande el propietario principal de esta empresa, ¿no? Y ellos trabajan en común para gestionar como se dice, para gestionar su propia administración, para gestionar su propio recurso económico, ¿no? Y así, por ejemplo, existen algunas empresas que también son llamadas de autogestión, que se ha querido dar un poquitito de énfasis a las pequeñas empresas que son los MIPES, en el lado del suroeste. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en las personas que tienen hectáreas de quinoa, ellos lo plantan, ellos lo cuidan y ellos lo cosechan. Una vez que tienen la materia de la quinoa, la materia prima, ellos no saben cómo venderlo al mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace? El gobierno se los busca un mercado, ¿no? Se los busca y simplemente ellos pagan una contribución muy pequeña al Estado, pero ese dinero vuelve a las manos de estas personas, de estos empresarios. O sea que prácticamente ellos están autogestionando simplemente la capacidad de retribución de los productos que ellos tienen, en particular su inversión de forma privada. Ya a eso se refiere.
Por otro lado, la administración de empresas, por su parte, es una ciencia, nos dicen, ¿no? Ciencia social, que se dedica al estudio de la organización de estas entidades, analizando de forma en que gestionan sus recursos, procesos y los resultados de sus actividades. De toda esta definición, estamos viendo de que la empresa es parte primordial del desarrollo de cualquier país, por un lado, que a su vez estas se pueden ser muy fundamentales en distintas áreas, por ejemplo, por el sector primario, por el secundario y por el terciario. Cada una conlleva una distinta responsabilidad, una distinta administración, pero al fin y al cabo tienen el mismo objetivo, que es producir y más que todo tener una ganancia. Por otro lado, nos dice que también existen empresas por una constitución jurídica. Puede ser esta individual, societaria también, ¿no? Y esta misma societaria tiene otras que están la anónima, la de responsabilidad limitada, la económica y la social. Ahora, por otro lado, nos dice que también las empresas se pueden definir por la titularidad del capital. ¿Quién tiene más capital o de dónde viene ese capital? Las privadas solamente vienen de una persona en particular, ¿no? Las públicas o estatales, que son controladas y la inversión solamente es del Estado. Las mixtas pueden ser mitad a mitad o ciertos porcentajes tanto de un lado privado como del Estado. Y las de autogestión, en las que ellos tienen su capital, pero dejan de que el gobierno les ayude a buscar de alguna manera mercados para la venta de sus productos, ¿ya? Por otro lado, la administración de empresas nos dice que siempre es una ciencia que va a ayudarnos a gestionar tal vez o conocer de alguna manera cómo vamos a gestionar los recursos, procesos y los resultados de cada actividad. Aparte de ello, decimos de que la empresa se había sabido clasificar de alguna manera en distintos sectores. Por ejemplo, nos dice, la empresa es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica. Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: por el sector económico, por el origen del capital, su tamaño, conformación de capital, el pago de impuestos, el número de propietarios, la función social y la forma de explotación. Cada uno de ellos lo vamos a estudiar ahora, ¿ya? Primero, por el sector económico. ¿Cuáles serán las empresas que podemos ver por el sector económico? Nos dicen que en primer lugar están las extractivas. ¿Cuáles son esas extractivas? Son aquellas que se dedican a explotar los recursos naturales, ¿no? De ello tenemos, por ejemplo, las empresas San Cristóbal, Sinchihuayra, Paitití, Manquiri, etc. Aquellas que se relacionan íntegramente con los minerales que nos da la tierra, ¿ya? Por otro lado está el sector de servicios, que quiere decir entregar unos servicios o la prestación de estos a una comunidad, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, clínicas, salones de belleza, transportes, etcétera, a cambio de un intercambio monetario. Por otro lado, las comerciales, que desarrollan la venta de productos terminados en la fábrica, ¿ya? Ejemplo, cadenas de almacenes, textiles, shampoos, etc. Por otro lado, las agropecuarias, que es la explotación del campo y sus recursos. Existen, por ejemplo, haciendas y agroindustrias. Acá, sin ir más lejos, ¿cuál sería en este sector económico la agropecuaria? ¿Conocen alguna acá en Potosí que funcione? Hay una que se dedica a esto. Profe, ¿Haciendas Callará? Exacto, Hacienda Callara. ¿Quién me ha dicho eso? Saúl Samuel, profe. Listen.
Saúl Samuel, exacto. ¿Qué apellido qué es? ¿Dónde está Saúl Samuel? Mamani Marca. Ya. Aquí está. Uy, no puedo contestar. Bueno, entonces, cuando vemos, por ejemplo, perdón, se está mirando, ¿no? El texto en pantalla. ¿O se me Sí, sale? Lisa. Ya. Sí, licenciado. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de empresas, dice que es una diferencia por el sector económico. Ahora vienen la industrial. La industrial se dedica a la transformación de materia prima en un producto terminado. Por ejemplo, las cementeras, los ingenios de azúcar, pueden ser otras también, por ejemplo, las empresas, ¿cómo se llaman? Las empresas de producción de moda. Ahí también pueden estar otras empresas como las de leche, por ejemplo, que transforman el queso, todo ello, ¿no? Ahora, existen también la clasificación de las empresas por su tamaño. Dice que son grandes, medianas y pequeñas. Las empresas grandes nos dice que su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, dice, es grande. Su número de trabajadores excede a 100 personas o más. Ejemplo, si vamos a hablar del sector mixto, sería Entel, del sector privado sería TIC, también CNB, ¿no? La francesa, etc. Generalmente estas empresas grandes que trabajan con fines de lucro son empresas que están postadas y cimentadas en todo Bolivia o en una región grande, ¿no? Y que sus trabajadores no son poquitos, sino son grandes. Más adelante vamos a ver que estas también tienen distintas obligaciones. Ahora, las empresas medianas también se tiene que ver su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados, que quiere decir que no son muy grandes, no tanto su inversión como también sus ingresos que va a tener esta empresa. Y muy regulares, número de trabajadores puede ser superior a 20 personas e inferior a 100 personas. No son muy grandes. Por ejemplo, podemos ver acá, ver una empresa así, pequeña nomás, mediana, se puede llamar. A ver, en Potosí. El supermercado, Ah, sí, supermercado. ¿Quién es la del supermercado? Dígame su nombre. Evelyn Mejía. Evelyn. ¿Ya? Entonces, estas empresas son de forma, se puede decir, en su clasificación mediana. Ahora, las pequeñas empresas se dividen a su vez estas en particularidades más extremas, por ejemplo, en pequeñas, micro y familia empresas. La pequeña dice que su capital, número de trabajadores y sus ingresos son reducidos. El número de trabajadores no excede de 20 personas. Por ejemplo, acá he visto, por ejemplo, en distintos restaurantes, ¿no es cierto?, que hay en esta zona. Por ejemplo, en esta ciudad, perdón, por ejemplo, hay pollos, no, pizzería, ¿qué es? Aquí abajo, Manía, ¿no? Pizza Manía. Ajá, La Manía. Manía, exacto. Son pequeños, ¿no? Es una pequeña empresa. Pero esta está yendo creciendo, entonces va a tener que subir a una mediana empresa, ¿no? Por la cantidad de personas. Es una forma de control, ¿ya? Las microempresas, su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías muy pequeñas. El número de trabajadores no excede de 10 trabajadores y empleados. Estos generalmente se dan en las farmacias, puede ser en restaurantes pequeños,
¿no? Y las FAMI-empresas. Es un tipo de explotación en donde la familia es el motor del negocio, convirtiéndose en una unidad productiva. En esta pandemia se ha podido ver muchas, pero mucha apertura de personas que han hecho FAMI-empresas, donde toda la familia trabaja, no hay ningún empleado. Todos son hermanos, primos, hijos, que trabajan dentro de una pequeña empresa. Generalmente esto lo han hecho hamburgueserías, brosterías, puede ser, por ejemplo, de algunas personas que han empezado a ser, ¿cómo llamamos?, emprendedoras en alguna artesanía o alguna creatividad, ¿no? Por otro lado, también nos dice que se clasifican por el origen del capital. ¿Qué quiere decir? Las empresas a nivel público. Su capital proviene del Estado o gobierno. Por ejemplo, la alcaldía y la gobernación. Privado son aquellas que vienen o provienen de manos particulares. Sociedades, ya pueden ser esas comerciales, ¿no? Económicas y mixtas. El capital proviene del Estado y otros particulares. Ejemplo, Bancafe, o sea, el banco, la supervisora, la empresa de función en donde se procede el capital. Se puede dividir en distintos tipos, nos dice, por ejemplo, se trata de empresas en donde el capital pertenece al Estado en las que pretende satisfacer las necesidades sociales. Pueden ser centralizadas o descentralizadas, estatales, mixtas y paraestatales. Las empresas semi-públicas, perdón, me estaba yendo ya a la pública. Perdón. Bueno, cuando estamos hablando entonces por el origen del capital, entonces estamos hablando de empresa pública, empresa privada, empresa mixta, ¿ya? Ahora, ¿a qué llamamos empresa pública? Empresa pública se trata de empresa en donde el capital solamente le pertenece al Estado, ¿ya? En las que pretende satisfacer las necesidades sociales. No es con orden generalmente de lucro. Simplemente, si va a haber ganancia, va a ser simplemente para establecer la empresa, para fortificar la empresa, ¿no? Pueden ser centralizadas o descentralizadas, estatales, mixtas o paraestatales. Las empresas públicas en la mayoría de países del occidente se han visto restadas de la relevancia de las últimas décadas. Por ejemplo, la liberación del mercado vino de la mano del paso de muchas empresas públicas a manos privadas y ha sido tendencia desde finales del siglo XX. ¿Qué quiere decir? Muchas de estas empresas que eran empresas públicas en un cierto tiempo se han privatizado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hemos vuelto a rescatar la empresa privada. Pero muchas veces siempre ha habido, como se dice, celo se puede decir, o por otro lado se puede decir de que siempre ha existido esa falta de comunicación del gobierno. Por ejemplo, nos han dicho que Entel ya se había rescatado, se había nacionalizado, pero sin embargo es mixta. ¿Por qué? Porque todavía existen acciones extranjeras, ¿no? No es totalmente del Estado entero, ¿no? Ahora, como en anteriores gobiernos ha existido lamentablemente una transición en donde necesariamente teníamos que vender las empresas para subsistir en ese tiempo, porque lamentablemente bajó el mineral, bajó el petróleo y no sabíamos de dónde sacar plata, y ustedes saben que es el sector primario y no ha habido una cabeza que incentive pues el sector secundario o el terciario, ¿no? Todos nos hemos basado en eso. Es como cuando muchas veces se nos muere la gallina de oro y no sabemos dónde recurrir y sin embargo tenemos a nuestro alrededor vacas, tenemos, qué sé yo, plantas, tenemos un montón de cosas, pero no las hemos explotado, ¿no? En otras palabras, las empresas públicas son aquellas que tienen
la responsabilidad del Estado, están manejadas por el Estado, tienen recursos económicos del Estado. Ahora, cuando hablamos de empresas privadas, se trata de una empresa en donde el capital es propiedad de un inversionista o de varios inversionistas. Y estos sí o sí tienen y son de única satisfacción lucrativa. ¿Qué quiere decir? Que nadie va a poner una empresa, nadie va a invertir en una empresa para no ganar, o ustedes invertirían para no ganar. Me imagino que no, ¿no? Entonces, el origen del capital viene a ser privado. Por otro lado, nos dicen que estas pueden ser nacionales. ¿Qué quiere decir? El capital pertenece al inversionista de un mismo país. Por otro lado, nos dicen que estas empresas privadas también pueden ser de extranjeros. ¿Qué quiere decir? Los inversionistas son nacionales y extranjeros. Hay una mezcla. A ver, aquí, ¿qué empresa será de un nacional y extranjero? ¿Conocen? Entel dice, Sí. Y aquí en Potosí tenemos una empresa privada que es de un nacional y un extranjero. Chinchihuayra, ¿Ah? Manquiri, licenciada. No. Chinchihuayra, licenciada. San Cristóbal. Sí, tiene mixta, es una empresa mixta, pero empresa privada donde viene un inversionista nacional y extranjero. Hace poquito, hace 2 días que ha fallecido el inversionista extranjero que nos ha dado, Samuel Blanco, licenciada. claro, pues, la Cervecería Nacional Potosí, ¿no? Que ha sido... Brian Díaz, dice, Brian Díaz. Exacto, Brian. Ya. Mire, cuando estamos hablando de empresas privadas, las empresas privadas son bien controladas por el origen del capital, ¿no? ¿De dónde viene? A ver, ¿de dónde está invirtiendo este boliviano? ¿De dónde tiene plata? Cuando van al banco a depositar dinero, ¿qué les preguntan a ustedes? ¿No les dicen para qué o de qué dónde procede el dinero? Sí, Lisa, hacen varias preguntas de acuerdo al monto, de dónde se tiene ese dinero y demás. Claro. Si ellos preguntan, peor todavía si uno quiere poner algún negocio, ¿no? Entonces, si va a ser privado, viene y pertenece desde un inversionista de un mismo país en el orden público. Ahora, las ponen a nivel nacional, o sea, que es una empresa privada de una persona nacional. Cuando decimos que viene de una empresa privada de alguien extranjero, generalmente es como cuando nos casamos con alguien o hacemos una sociedad. Una persona boliviana con un extranjero. En este caso, por ejemplo, de nuestro querido Samuel Blanco, él ha venido a invertir, era dueño de lo que era la Castellana, ¿no? Él no era boliviano, pero su descendencia ha sido nacional. Y por ende, su empresa privada ha sido extranjera, ¿no? Por otro lado, la familia de la Cervecería Nacional, de Cervecería Potosina, también son extranjeros que han venido a invertir, pero han venido a invertir de forma privada y dan mucho trabajo a las personas, ¿no ves? Ahora, otro término que también nos dice que las privadas entran dentro de este grupo, que son las transnacionales. Se trata de capitales de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en el país de origen. ¿A qué se refiere esto? A ver, ¿alguien me puede decir? Dice, ¿podría volver a repetir la pregunta? Esta partecita de acá, lo que estoy manchando. A ver, léanla. ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere cuando decimos de empresa transnacional?
Dicen, son empresas extranjeras que al trabajar o tener ingresos económicos explotando los recursos naturales de nuestro país, cierto monto de dinero tienen que destinarlo a realizar otro tipo de emprendimientos quizás o en otras actividades tienen que inyectar el dinero que ellos ganan, un cierto monto, ¿no? En Bolivia. Está bien. Licenciada, Por un lado, ya, dígame. eh, las empresas son aquellas empresas como Samsung, Coca-Cola, que tienen actividades comerciales a nivel internacional en diferentes países del mundo, como no, varios países del mundo. Como le dije, el ejemplo de Samsung, Coca-Cola, Pepsi y varias otras empresas similares que Sí, realizan operaciones y actividades en varios países del mundo. exacto. ¿Cuál es su nombre? Jorge Lisen Encinas. Encinas, Jorge Encinas. ¿Dónde está Jorge Encinas? No le tengo en mi lista, creo. Ya para. Ah, no tengo. Aquí está. Las transnacionales mucho nos hacen asustar aquí en Bolivia, ¿no? Nos dicen, ay, las empresas transnacionales se lo llevan todo. No es así. No había sido así tanto, ¿no? Sino que son empresas extranjeras, lógicamente, que vienen e invierten algún tipo de capital acá, ¿no? Pero este capital no se queda totalmente en Bolivia, no se queda totalmente, todas sus ganancias no se quedan en Bolivia, sino que alguna parte ellos se lo llevan a su país de origen. Quiere decir, por ejemplo, Coca-Cola viene e invierte acá en Bolivia porque es conocida a nivel mundial, entonces abren alguna sucursal o algo de una fábrica, ¿no? De producción de Coca-Cola. Ellos venden al público, ¿no? Dan trabajo, todo eso. Pero de la ganancia que ellos tienen un porcentaje para sacar hacia afuera. A eso se los llama transnacionales. En manos privadas de las empresas, dice, suelen tener un único objetivo, maximizar su beneficio personal. ¿Qué quiere decir? Que las empresas privadas no van a trabajar, pues, sin fines de lucro para ayudar a las personas, no, por eso son destinadas desde la lengua española, desde el diccionario, como privadas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, está existiendo las empresas mixtas, pero también que son conocidas como semipúblicas. Estas semipúblicas o mixtas utilizan capital público para funcionamiento, pero su gestión es privada. El apoyo público permite afrontar proyectos que solo los fondos privados dice, o si no sería inviable. ¿Qué quiere decir? Estas alianzas de público y privado se pueden encontrar en sectores estratégicos de la economía, llamados así por estar considerados esencialmente para los países y que por tanto deben contar con cierta intervención del Estado. ¿Qué quiere decir? Muchas de las empresas que están trabajando hoy en día, por ejemplo, con un funcionamiento, como les digo, de una administración, ¿ya? En la que el gobierno tiene que hacer un control más riguroso, pero las inversiones son de personas privadas. Por ejemplo, acá ya estarían entrando a lo que es, ¿cómo se llama esto de esta empresa que produce leche hoy en día, la Piles, ¿no? La que está produciendo hoy en día, que semi pública que sería, ¿por qué? Porque ellos, de alguna manera, el gobierno ha inyectado un cierto capital para el funcionamiento de estas empresas, pero también tienen un control, ¿no? Ahora, de alguna manera también sería semipública, aquellas o mixtas también podemos llamar aquellas empresas como por ejemplo les decía que tienen control o orden
las empresas mineras, Entel también, ¿no? Por otro lado, nos dice que algunos de estos sectores son energético o de vivienda. ¿Qué quiere decir? ¿Han escuchado de la vivienda social? Sí, ¿no Sí, ves? Licen. La vivienda social, generalmente, el gobierno está dando facilidades, pero no les está regalando la casa, sino que van a pagar a un largo plazo estas viviendas, pero no les van a dar gratis, sino que van a ir pagando según a lo que ganan, van a ir pagando en 20, 30, 40 años, ¿no? A eso se refiere. Inciso D, por la explotación y conformación de su capital. Existen, por ejemplo, las empresas multinacionales, en su mayoría el capital es extranjero y explotan la actividad en diferentes países del mundo, o sea, ya está globalizado prácticamente, ¿no? ¿Qué serían estas las multinacionales? Se desarrollan actividades a la vez que varios países también se conocen como transnacionales, lo que decía hace rato su compañero. Estas empresas multinacionales, por ejemplo, viéndolo ya desde un ámbito del capital, estarían dentro de estas la empresa San Cristóbal, Chinchiguare. Estas empresas explotan uno o varios sectores, pero pertenecen al mismo grupo de personas o dueños. Ejemplo, Alejandro Echeverría, Manuel Mejía, ciertos nombres de los que se ha podido extractar, porque en el Internet, lamentablemente, se ha bajado esto del Internet y misteriosamente ha desaparecido, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no quieren que conozcamos quiénes son los dueños de las acciones grandes de estas empresas, ¿no? Pero también, a su vez, estas empresas generan trabajo, queramos o no queramos, generan trabajo y contribuyen nomás con el desarrollo del país, ¿no? Por otro lado, por la conformación del capital también se conocen las empresas nacionales. Esto, por ejemplo, funciona dentro del país, ¿no? Normalmente tienen sus principales unidades, dice, en una ciudad o sucursales en otra, ¿no? Son aquellas en las que el radio de atención está dentro de una misma localidad. De estas empresas capitales ya no son tan nacionales, perdón, no son tan grandes como las multinacionales, ¿no? Por otro lado, las empresas regionales que desarrollan su actividad en una sola región, solamente en ese soladito. O sea, por ejemplo, acá, a un principio la cervecería potosina era regional, nomás acá no va a funcionar. De ahí ahora se la conoce como nacional, porque hoy en día cervecita potosina hay en Santa Cruz, hay en Cochabamba, si no me equivoco, hay hasta en La Paz, ¿no? Se ha podido ver. Por otro lado, las empresas locales están enfocadas a su propia localidad o un terreno corto. Ahora, también existe la clasificación por el pago de impuestos. Dentro de estas empresas por el pago de impuestos nos dice que son personas naturales. El empresario como persona natural es aquel individuo que profesionalmente se ocupa de algunas de las actividades mercantiles. La persona natural se inscribe a la Cámara de Comercio. Igualmente se debe hacer una matrícula de establecimiento comercial. Estas están obligados a pagar impuestos. Su declaración de renta aquí les corresponde a los trabajadores profesionales independientes y algunos que ejercen el comercio. Los libros que deben inscribir ante la Cámara de Comercio son los libros de registro operación diaria, libros de inventario, balances, libros mayores y otros balances, ¿no? Sucesiones líquidas, etc. En este grupo corresponde a las herencias legajos que se encuentran en el proceso de liquidación. Ahora, a ver, si estamos hablando por el pago de impuestos, ustedes saben que las empresas públicas generalmente en
en algunos sectores antes no daban factura. Hoy en día sí están emitiendo factura, ¿no? Para realizar de alguna manera el control y más que todo el aporte, porque no aportan ellos, los que aportan son los ciudadanos que pagan factura, ¿no? ¿Ustedes de qué se van a ocupar de acá dentro de este pago de impuestos? ¿Qué van a hacer ustedes como contadores? Sacar el líquido pagable más el impuesto más el impuesto licenciado que es el 13%. Ya, pero ¿cómo lo van a manejar eso? Van a manejarlo pues con el registro de libros, ¿no? Van a hacer libros de registro, operación, libros, inventarios, balances, ¿no? Y todo ello ustedes van a caracterizar dentro de distintos sectores, que son el régimen general y el régimen simplificado. Por ejemplo, dice, en el régimen simplificado pertenecen los comerciantes que no llegan, que no llenan los requisitos que exigen los impuestos internos. Ejemplo, las pequeñas tiendas no están obligadas a llevar la contabilidad. Régimen común, empresas legalmente constituidas y que sobrepasan las limitaciones del régimen simplificado. Deben llevar organizadamente su contabilidad. Gran contribuyente, que agrupa al mayor número de empresas con capital e ingresos compuestos en cuantías superiores a los miles de millones de pesos. Son más grandes que el país. O sea, prácticamente lo que estamos viendo son tres diferentes maneras de llevar el impuesto. Generalmente acá en el país lo que nosotros conocemos es el régimen general y el régimen simplificado. Díganme, ¿las dos pagan impuestos o no contribuyen con impuestos? ¿Chicos? Y dicen, ambos pagan. Ambos pagan impuestos. ¿Cuál es la diferencia? Los Que del uno emite simplificado factura no y el emiten otro no. factura. Sí, eso. Exacto, Jorge, exacto. Uno, le dan la capacidad de emitir factura. ¿Por qué? Porque los capitales son mayores, la inscripción se da de otro formato a la renta interna, ¿no? En cambio, en el régimen simplificado, simplemente no cubre tal vez ese porcentaje de capital para entrar a este régimen. Es poco. Dentro de esto están las tiendas de barrio, los artesanos, algunas microempresas que solamente tienen un capital menor a lo que exige impuestos internos, ¿no? Por otro lado, nos dicen de que existe también un régimen común, ¿no? Que son aquellas empresas que legalmente están constituidas y sobrepasan las limitaciones del régimen simplificado. O sea, quiere decir que estas sí o sí pagan un poquitito más o sea, estarían dentro de un poquitito más arriba que el régimen simplificado. Están dentro de este orden, pero sí o sí, impuestos internos les hace un control, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, en impuestos, ¿cuánto ustedes pagan en el régimen general? ¿Cuánto se paga? A ver, quiero Es ir por a... porcentaje, dicen. Exacto. Pero, a ver, De acuerdo. ustedes ya han debido de llevar en contabilidad, han llevado contabilidad 1, ¿no ves? El 13 y más 3, 16%, dicen. Ya. El 3% es anual, ¿no ves? Y el 13% es según a la venta, ¿no ves? Dicen, Sí. Ya. dicen el IT
el impuesto a las transacciones, que es el 3%, es mensual por las ventas que emite el contribuyente. Exacto. El IVA, que tiene que ver con el crédito fiscal en cuanto a las ventas, y el crédito fiscal por las compras que realiza el contribuyente es del 13% ambos, débito y crédito. Exacto. Y el IUE, que es el anual, que es el 25% de las utilidades obtenidas durante la gestión contable. ¿No ves? Bien, bien, bien. Jorge, bien. Ahora, cuando vamos nosotros a comprar, por decir, una telecita que cuesta 1.000 bolivianos, nos dicen, ¿cuánto está la tele? 1.000 bolivianos. Dame factura. Ah, no. Con factura te cuesta 1.500, 1.200, nos dicen, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, licenciada. ¿Ven? ¿Cuánto debería de costar con factura esa televisión? Si según ellos, ¿cuánto? 1.300, licenciada. Si te dan a mí. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ellos no es pues que traen directamente al costo, van a tener su ganancia, ¿no? ¿Y quién está pagando eso? Es el cliente, ellos no van a pagar, ¿no es cierto? Y ese dinerito más bien nos están haciendo ellos el favor de cobrar al cliente para que nos los pongan en la cuentita del Estado. Y así nosotros podamos tener calles, luminarias y una serie de exigencias que tiene la población, ¿no? Ahora, si vamos a hablar, por ejemplo, de este régimen general, si en Bolivia se manejara de buena manera, tranquilamente podríamos estar como los países vecinos o los países que estén en el norte. Hace como 4 o 5 años atrás, un poco más tal vez, yo me acuerdo que vino un señor de Uyuni, que hasta ahora sigue, ¿no? Pero parece que ya se ha maleado hasta él, que es director de impuestos internos. Ha sacado de acá de Potosí, no me van a creer, pero pueden verlo mediante los periódicos antiguos. Potosí ha sido el que más ha contribuido en lo que es en el área de pago de impuestos de contribuyentes, que a todos ha controlado de buena manera y hemos superado tal vez las expectativas de pago de impuestos, ¿no? Hoy en día, sinceramente, no sé cómo estará, no he podido hacer el seguimiento respectivo, pero parece que hemos bajado. ¿Por qué? Porque la gente ya se le ha puesto al bolsillo al señor seguramente o a los otros trabajadores y ya no existe tanta clausura como antes, ¿no? Y siguen las negociaciones de que con factura y sin factura. Y eso, quien tiene la culpa, el contribuyente. Y al decir sin factura, prácticamente a ustedes les estamos quitando su fuente de trabajo, ¿no? Por otro lado, nos dice que también se clasifican por el número de propietarios. El número de propietarios, por ejemplo, nos dice que existen de forma individual. Las empresas individuales están conformadas por solo una persona que puede responder frente a terceros, con sus bienes autónomos, con responsabilidad limitada y o hasta el monto aportado para la empresa. En empresas individuales la responsabilidad es limitada. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de empresas familiares o pequeñas, ¿no? Ahora, si hablamos también, dice, por su dueño de la empresa. ¿Qué quiere decir? Por lo general es solo quien tiene el peso del negocio, un peso. O sea, cuando hablamos de una persona que está invirtiendo en una empresa y algo pasa en esa empresa con un trabajador, la responsabilidad no va a ser de todos, ¿no? Va a ser prácticamente quien va a tener que pagar los platos rotos, va a ser el empresario a quien está identificándose el nombre o razón social de la empresa, ¿no? Por eso es de que muchas veces ponen
siempre finalcito con responsabilidad limitada, ¿no? Ahora, existen también las unipersonales, que quiere decir, se conforman con la presencia de una sola persona natural o jurídica que destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. Su nombre debe ser denominación o razón social, seguida de una expresión empresa unipersonal o una sigla EU. Si no se usa la expresión y su sigla, el contribuyente responde con todos sus bienes, aunque no estén vinculados a la cita de empresa. También existen las empresas de sociedades. Todas, para su constitución, exigen la participación como del dueño de una persona, lo que indica que mínimo son dos. Por lo general corresponden al régimen común. También son las que conforman por varias personas, como las empresas de sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. Por otro lado, nos dice también que tienen la sociedad en comandita simple, en sociedad por acciones simplificadas y de diferente forma jurídica. Ahora, dentro de este tipo de, por el número de propietarios, existen también las famosas cooperativas u organizaciones de economía social, o sociedades o empresas societarias, ¿ya? De acá, por ejemplo, ahí sí te he puesto a investigar por características, vamos a ir investigando, vamos a hacer una tareita de esto más después, ¿ya? Cuando hablamos de las distintas administraciones, que es de preferencia, en la gestión que se va a llevar a cabo en una empresa, estamos hablando de empresas que se van posesionando en el mercado con distintas características, con distintos, se puede decir, con distintos factores económicos que éstas puedan tener, ¿ya? Cuando estas empresas van clasificándose, por ejemplo, si hablamos de una empresa que quiera invertir grandes montos en Bolivia, ¿cuál sería la característica de esta empresa? ¿Qué es lo que nos llamaría la atención si quiere invertir esta empresa grande? ¿Nadie? Sería pues por la forma del capital, ¿no? Es lo que más llama la atención, ¿ya? La inversión del capital. Las empresas grandes generalmente tienen pues inversiones altas, demasiado considerables, para que de alguna manera se haga un estudio y por otro lado se controle también a estas empresas. Por ejemplo, una empresa grande en Bolivia que sea de forma privada, a ver. San Cristóbal. San Cristóbal, ¿no? San Cristóbal. Otra, Chinchihuayra. también de forma privada. Pan American Silver. Exacto. También la CBN, ¿no? La Cervecería Nacional Boliviana. También es una empresa grande, ¿no? Y así, empresas que van invirtiendo capitales enormes dentro del país. Si hablamos, por ejemplo, por el número de propietarios, ¿a qué tipo de empresas nos estaríamos refiriendo? Sociedades anónimas. Sociedades anónimas. Y responsabilidad limitada. Exacto. SAL. Exacto. La catedral, acá tenemos, ¿no es cierto? Una entidad financiera, que es la catedral. Tenemos COTAP,
que son varios socios, ¿o no? Pero no es público, es una empresa privada, ¿no? Que rinde servicios, pero que tiene varios socios, ¿no? Otra, así parecida. Dice el equipo de fútbol del Real Potosí. También está dentro de esta clasificación, ¿no? Entonces, el número de propietarios también es una particularidad para clasificar las empresas. Ahora, por la función social, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Vamos a ir viendo, ¿ya? Si bien hemos hablado por el pago de impuestos, por el número de propietarios, ¿no es cierto? Existe también por la función social. Estas empresas son con el ánimo de no lucro. Se constituyen en una empresa con el propósito de no lucrar, pero también existen empresas que lucran, ¿ya? Por ejemplo, con el ánimo de sí lucrar, se constituyen en empresas con el propósito de explotar y ganar más dinero. Por otro lado, por el trabajo asociado, que quiere decir grupo, organizaciones como empresas para beneficios de los integrantes, ¿no? Y sinónimo de lucro, lo que les decía, que son las empresas para que trabajen por el fin social. Ahora, si decimos por la función social, perdón, esto se me ha borrado. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que viene acá a Bolivia y viene a trabajar para beneficiar a algunas personas, pero también a llevarse ganancia. ¿De qué tipo de empresa estaríamos hablando? ¿Cuáles serían esas empresas? Inversionistas, licenciada. Son inversionistas, lógicamente. Pero estamos hablando que vienen a cumplir una función social, pero también se llevan platita. O ganan platita por hacer esa actividad social acá en el país. Dice, ¿no se estás refiriendo a las ONGs? Exacto. ¿Quién ha sido? ¿Quién es? Apellido. Jorge Encinas, dicen. Ah, bien. Es así. Su compañero Jorge tiene razón. Las empresas o las instituciones ONGs que vienen acá a Bolivia, bueno, que venían, ¿no? De alguna manera venían acá a realizar actividad social, ¿no? Por ejemplo, venían a ayudar en el campo, venían a capacitar a las personas, venían a hacer investigaciones y lógicamente no van a venir gratis, tienen que llevarse algo. Pero ¿quién les paga a estas personas? No les paga el país, no les pagan a las personas, sino que su propio país les paga a ellos. Porque esas investigaciones ellos lo llevan a cabo como, ay, no me estoy acordando ahorita su nombre. Es como cuando ellos ganan un premio, ¿no? Como si estuvieran ganando un premio por haber realizado una investigación. Hace varios años, yo les comento, por ejemplo, mi esposo trabajó con una turista que vino primero de turista, ¿no? Y luego se puso a hacer un trabajo mediante una ONG. Ellos hicieron la filmación de una película, pero más que todo de filmación era documental. Era un estudio en Bolivia de cómo la gente podía o se vería ganando dinero en distintos estratos sociales de la sociedad, viendo cómo a la cabalidad finalmente llegaban a ganar $1 al día. Por más de que seas de la clase alta, clase media o clase baja. Hicieron esta película, la han rodado no sé por cuántos meses, creo que se ha rodado,
Y esta película no se ha publicado acá en Bolivia, se la han llevado al extranjero. En el extranjero, con esta película seguramente ha concursado, ¿no? La cinematógrafa esta, y ha podido ganar dinero. O sea, a ella ha venido a su vez a ayudar. ¿Por qué? Porque al filmar esta película, ella ha hecho un compromiso social con las personas que le han colaborado, ¿no? Más que todo eran gente de acá, del cerro, y como vio la realidad de pobreza de esta persona, ella le mandaba un cierto monto de dinero cada mes a esta señora que le ayudó con la realización de este documental, porque la señora estaba identificada como un rasgo muy lastimado de acá de Bolivia, en la que tenía varios hijos, no tenía estudios, trabajaba de cuidadora de las minas, etcétera, ¿no? Vio esa realidad y la productora de esta película le mandaba continuamente, pensando que estaba haciendo un buen rol, ¿no? Una ayuda social. Pero cuando mandó a hacer el seguimiento de esta ONG a otra persona, lamentablemente se dieron cuenta de que el boliviano no sabe administrar su dinero y que lo malgasta. Lamentablemente a la señora le encontraron prácticamente infragante derrochando el dinero que la productora estaba mandando. Entonces, ¿qué han hecho? La han retirado, ¿no? Y así distintas ONGs traen su ayuda, prestan su ayuda, pero también se tienen que llevar algo. Pueden ser, por ejemplo, documentales, rasgos, estudios económicos o algo que les sustenten un trabajo para ellos, ¿no? Ahora, de igual manera, existe, como hemos indicado, el trabajo asociado, ¿ya? Cuando hablamos de un trabajo asociado, estamos hablando de un grupo organizado como empresa para beneficio de integrantes. Han debido de ver muchas veces, existen personas, como hace rato decía su compañera, que donde empresas han ido quebrando, ¿no? Han ido paulatinamente muriéndose, pero para que no se mueran, los mismos trabajadores se han asociado para producir con el poco material que ha quedado de esta empresa y no reclamar así tal vez sus beneficios sociales, y más al contrario, trabajarlo de buena manera, ¿no? Estas empresas generalmente recién están naciendo acá en Bolivia, porque se ha visto la necesidad, o pierdes o ganas siquiera algo, ¿no? Porque cuando una empresa lo declaran totalmente en la quiebra, muchas veces no puede cumplir con los pagos a sus trabajadores. Peor todavía con los pagos que impone la ley, ¿no? Puede ser que entre a la cárcel el dueño, puede ser, o tranquilamente el gobierno les quita todo lo que tienen, ¿no? Y lo pierden, pero quienes se ven más, como se dice, más perjudicados son los trabajadores, porque los trabajadores perderían totalmente lo que son los sueldos, los beneficios sociales que ellos pudieran tener en esta empresa, ¿no? Entonces, de eso se forman lo que son el trabajo asociado. Ahora, las empresas sin ánimo de lucro generalmente son las que nos pone pues el Estado para ir de alguna manera beneficiado a la comunidad. Empresas sin ánimo de lucro acá en Bolivia, ¿cuáles empresas serán? A ver, Fundaciones, dicen, ¿cómo? las fundaciones. Las fundaciones. Otras, donde no tengan lucro y solamente benefician a la sociedad. Las públicas están metidas en todo. Bueno, al momento están metidas en todo, ¿no? A ver, Las aldeas infantiles, dice. las aldeas infantiles, ¿no? También. Por ejemplo, yo vi en Chaqui, si no me equivoco,
¿no? ¿Por qué sector era? No, sí, Chaki. Por ejemplo, había antes una empresa de gaseosa, ¿no? Esta empresa Chaki fue a la quiebra y lo tuvieron que vender prácticamente todo, ¿no? Todo. Y los comunarios se lo querían apropiar, pero esta empresa lo ha vendido, ¿no? Para rescatar seguramente sus capitales. Dentro de estas pequeñas comunidades, por ejemplo, les han abierto los ojitos. Estas ONGs les han dicho, bueno, pues si ustedes quieren tener posiblemente otra empresa que se dedique a la gaseosa o realizar con su materia prima que ustedes tienen en el agua, pueden hacer, ¿no? Una empresa de gaseosas, pero estos tontitos no han querido, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Ellos se han ido asociando, ¿no? Y han hecho lo que es las piscinas, ¿no? Pero las empresas que les han asesorado para que hagan estas piscinas ha sido directamente las instituciones públicas, son los que les han empujado, les han dicho, les vamos a dar estrategias de ganancia para ustedes construyendo piscinas públicas, ¿no? Y los comunarios, entre ellos, hacen una rotación, ¿no es cierto?, para ganar. De alguna manera, ellos estarían entrando en lo que es el trabajo asociado, pero la empresa o la institución que les ha enseñado, les ha capacitado y se los ha hecho, ha sido una empresa estatal, pero sin ánimo de lucro. Simplemente les ha realizado el proyecto, en otras palabras, para que ellos satisfagan una necesidad, ¿no? Y así existen distintas organizaciones estatales que trabajan sin ánimo de lucro, ¿no? Ahora, también existe la economía solidaria. En este grupo pertenecen a todas las cooperativas sin importar la actividad. Se dedican a lo que se dedican, ¿no? Lo más importante es el beneficio de los asociados y la familia. Estas cooperativas de ayuda social, por ejemplo, son cooperativas que van a ir tal vez de alguna manera ayudando a las distintas familias, más que todo en el área rural. ¿Han visto lo que se ha hecho, por ejemplo, en el campo? Les han construido casitas, ¿no? Sin ir más lejos, se van de aquí a Miraflores, van a ver las pequeñas casitas que les ha hecho el gobierno. Van a ir a otro lado, qué sé yo, a Tintipaya, a ir aquí a Chaquipuna, Betanzos. Ahí también les ha hecho. Pero ¿con qué características les ha hecho? Primero, con la característica de que ellos cumplan con una economía solidaria. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que la gente del área rural trabaja en comunidad, o sea que todos tienen que ayudar. Y esta era, ¿cómo se dice? Las primeras ideas que se tenían, ¿no? Sobre estas para que se posesionen dentro de sus terrenos y ellos mismos produzcan de alguna manera sus productos para que sea su medio de subsistencia, ¿no? Entonces, ha cumplido una labor social de alguna manera, se puede decir, las entidades públicas, pero lamentablemente las personas beneficiadas, muchas de ellas lo han dejado porque no han visto tal vez los problemas que se podrían enfrentar. Por un lado, algunas comunidades, si bien tienen la infraestructura, no tienen la conexión eléctrica, no tienen agua potable, no tienen posiblemente otros servicios que ellos requieran, ¿no? Internet, todo esto, y eso ha hecho que vayan emigrando nuevamente a la ciudad. Ahora, por otro lado, nos dice que las empresas también se clasifican por empresas modernas. Hasta ahí sí lo vamos a quedar. Las empresas modernas lo vamos a dejar para mañana. Bueno, dentro de acá
A ver, a ustedes lo que más les interesa es por el pago de impuestos. Todo tienen que conocerla, todas la clasificación. Pero por el pago de impuestos, ustedes van a poder estratificar, van a poder, ¿cómo se dice? Adiestrarse en alguna área. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que ustedes ya van a ver, pues igual que los médicos, su particularidad de estudio, su especialidad. Por ejemplo, no hay acá en Potosí, no conozco un contador que se especialice en el área de administración contable, del área médica, de insumos farmacéuticos, de administración o gestión de esta área médica. No hay, son pocos, en Bolivia deben de haber contaditos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que conocer estas distintas áreas, especializarse en estas áreas. Por ejemplo, si vamos a ir a empresas privadas y si vamos a trabajar con el área de beneficio social, ONGs que están volviendo, creo, algunas a volver o que han vuelto, ¿no? Hasta el momento más bien se están quedando. Entonces, van a necesitar hacer la contabilidad de estas empresas porque son, como se dice, son las más registradas hoy en día. Como han podido ver en el banco, por ejemplo, nos preguntan de todo, ¿no es cierto? Y con esta nueva ley que se está ahora analizando, porque ya estaban queriendo quitar, ¿no? Esta nueva ley que estaba imponiéndose por el gobierno, prácticamente se estaría coartando tal vez un poquitito lo que es esa parte de desarrollo de ustedes, de los contadores, auditores, porque todo dependería del gobierno, ¿no? Ustedes saben que al primer intento del gobierno de hacer asustar a las empresas privadas, las ahuyenta, las cierra y después nos quedamos sin trabajo. Por eso es de que queramos o no queramos, tenemos nomás que dejar que vayan naciendo nuevas empresas, ¿no? Que se vayan más bien incentivando a que se generen más empresas. Bueno, como les digo, ahí vamos a quedar. Para el día de mañana, en dirección, me han permitido, como vamos a hacer prácticamente casi el único curso que nos vamos a quedar, porque había habido otro curso, si no me equivoco, es de aduanas, la que se queda también hasta tarde. El grupito lo ha dividido en dos grupos. Ahorita los voy a mandar por el WhatsApp, donde está la fotito. Y les voy a tratar de compartir, a ver un ratito, por favor, para que lo vean. Y acá en sala me digan, a ver, un ratito. Una preguntita, ¿no va a llamar lista? Voy a llamar lista, no se preocupen, vamos a reponer lo que... Un ratito, por favor, espérenme. Les quiero compartir lo que he realizado. Ahí está. Bien. Ya, están pudiendo observar, ¿no es cierto? Esta es la listita que se ha realizado el día de ayer. En el curso había habido 38 personas, ¿no? 38 estudiantes. Entonces, la primera listita está integrada en su totalidad por damitas, ¿ya? ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque hemos visto la carencia, lamentablemente, de movilidades y el peligro que existe para ellas. No los estoy discriminando, señor, por favor, esto quisiera que me entiendan. No, que quieras o no se quiera, nuestra sociedad sigue todavía latente ese miedo social, ¿no es cierto?, que existe y está existiendo estos últimos, tal vez por los atropellos que están suscitando las mujeres, no queremos ponerles en riesgo también a las señoritas, ¿ya? Entonces, la primera lista tienen que venir
8 en punto, por favor, en el instituto. ¿Ya? Van a dar su examencito. Se tienen que traer la hojita, por favor, una hoja y una fundita plástica, como les he mostrado ayer, para introducir la funda. ¿Por qué? Porque nos tenemos que seguir cuidando del COVID, ¿ya? Yo tranquilamente voy a poder rociar lo que es la fundita plástica, ¿no? Y no va a haber ningún problema. La hojita va a estar adentro, yo lo voy a rociar con el alcohol, no hay ningún problema. El día de mañana tienen que venir con las medidas de bioseguridad, por favor, barbijitos y alcohol, si se puede, personal, ¿ya? Las personas que ya nos han indicado que no pudieran venir mañana, que solamente son 2, el día jueves se les va a esperar. Lo igual, los varones tienen que estar igual a las 9 en punto, ¿ya? 9 en punto, por favor, mientras uno sale 9 menos 10, los de 9 en punto van a estar ingresando, ¿ya? A todos y cada uno, por favor, igualito en la puerta, les voy a dejar lo que es el alcoholcito, por favor, se van a ir rociando piecitos y manos. Ya voy a tratar yo de ideal para que no tardemos mucho, lo propio los dos grupos. Entonces yo creo que con eso estamos explicando. Alguien, Javier, creo que se levantó la mano, dígame. Sí, licenciada, mi nombre está mal, ahí dice Samuel Oño Jarmijo Juan Javier. Ay, ay, El 15, ya. el lo 15, voy a- licenciada. Ya, Samuel, ay, sí tiene razón. Me debito de equivocar. Voy a volver a revisar. De mí igual el 6, dice. A ver, primero vamos a arreglar de... Pues no me voy a equivocar. Licenciada, de mí mi nombre no está ahí. Es que de usted le he puesto a Javier. Oño Jarmijo Juan Javieres, ¿no? Sí, licenciada, está bien ahora. El número 6 me decía Laureán. Laureán Tola es. Ah, me lo he comido la O, va a disculpar. Laureán Tola. Ahora, ¿de quién no está su nombre? Me dijeron. El 17 también, dicen, El 17, ya. A ver, vayan corrigiéndome. 17. se lo ha comido la S. Ríos, Flores. Ah, Flores, pues. Eso te hace medio dormida, grave, ¿no ve? Ya, Flores, Pacheco. ¿Quién más? El 14 también está mal, dicen, porque el 14 es Federico Mamani Marcas Saúl, es el compañero que estaba diciendo hace rato. Ya. Ahí estaba solamente los separados. Ya, Saúl, ¿no? Del 4 igual dice, está mal. Encinas García, dice. Ahorita lo vamos a poner. Bien, 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 que les he socializado. Federico Saúl. Saúl, Mamani Marca, ¿no? Está bien, Federico, Saúl, Mamani Marca. ¿Lo ves? No, profe. Entonces, Es Saúl Samueles, profe. Licenciada. ¿no es Federico? No. ¿Quién es el Federico? A ver, Saúl, Mamani Marca. ¿Lo ves? Samuel le falta más, profe. Samuel, Saúl, Samuel, No. Saúl o Saúl, Samuel. Saúl Samuel. Ah, ya. Mamani Marca. Ya. ¿Quién más? He dicho el 4. El 11, licenciada. El 11. Mis apellidos faltan. Díaz Tacuries, licenciada. Román Díaz. Ah, Román. Ah, claro. Díaz. Takuri, ¿no? Sí, Díaz con Z, licenciada. Ay, qué había puesto. Ay, qué vergüenza. ¿Ya? Takuri Román. Sí. Brian, ya. Del 4 me decía alguien. García, dicen. Encinas García es. García Encinas, ¿eh? No es al revés. No, Encinas García, pero la U está por demás. Ahí se aumenta. García Jorge, ¿no? Encinas García Jorge. Está bien.
¿De quién más, por favor? Vea. ¿Quién no está en la lista también, por favor, dígame? Licenciada, el número 10, ¿Ya? está por demás de Díaz Takuri, licenciada. Ahí se ha ido, pues, el de su compañero. Ahorita Alicia, ¿qué ha pasado? Un error de dedo, pero full. No, ha sido error de ojos. Ni siquiera de dedo, porque todo se ha desconfigurado, en serio. Licenciada, Ya, dígame. licenciada me ha cambiado de sexo. Está en la otra lista, licenciada. A un hito nomás he llevado a este lado, un varón. Licen, es que a las 9 será que puedo venir, nomás, Licen, por favor. Tengo que hacer unas Machaca, yo. cositas, no va a llegar. Sí, Licen, por favor. Ay, es que me han dicho jovencito es. Me han dicho. Llevarlo nomás ahí a la lista, pero como usted me está haciendo A yo. la tercera edad ya soy Licen. Ahí es de la tercera edad. Mire. Me han dicho jovencito es. Cuidado que pase algo, me han dicho. Por eso le he llevado a esa lista. Bueno, entonces, ¿estaríamos bien? Listen. Ya. Mi segundo nombre falta el mío, el 3. ¿El 3? Sí. Ya. Jorge, ¿qué eres? ¿O es al revés? Marengo. ¿Tu segundo nombre? No, Jorge Marengo. es. Pero vas a cargar 10 todavía. Marengo. Pero ahorita vas a llegar directo al puto. Ahora sí. ¿Cuál más? Y entonces íbamos a dormir. Listen. Todavía. Por eso te estoy diciendo y de hacer. Listen. ¿A qué hora vamos a ir a comer? Por favor, Carla, apague por favor su micrófono. Antes de que vayas a cargar 10, vamos a comer. Carla, por favor, apague su micrófono. Ya, Evelyn, dígame. Listen, mi nombre está mal escrito. Evelyn Mejía. Sí, es Mejía con J, Evelyn con Y. Ya. Puedes llevarte para... yo voy a traer nomás. Evelyn. Dice, de mí mi nombre no se encuentra en la lista de ninguna. Ay, Abraham. ¿Quién está? Ahorita vamos a ver. Espérenme un ratito. No soy influencer, Lisa, no soy influencer. Acá se ha perdido un nombre. Compañera Carla Ortega, tu micrófono está encendido. ¿Puedes apagar, por favor? No hace caso la señorita. Siléncialo, Licen. Usted siléncielo, pues, dicen. Ya está. Ya está. Ya, ¿de alguien más? ¿De quién más no está bien su nombrecito? Dice, de mí mi nombre no se encuentra en la lista ninguno. Dice Federico Arachi Condori. Póngale en el 5, Hace dicen. rato estaba Federico. ¿Quién es? He dicho, nadie me han dicho. Es que dice, mamá venía a almorzar un rato, dice, pues se me ha ido. ¡Qué chocho! Federico Guarachi, ¿no? Exacto, dice Federico Arachi Condori. Ya. Ya, está bien. Ya, entonces, a ver, estamos con 18 señoritas, no sé, porque aquí me falta un número. Alguien, no sé quién. ¿Alguno de los varones que quiera venirse al primer grupo? Yo le hice Ya, de entonces, 8 a 9. ya, entonces, ¿ves? Por algo, Sí, Lice. ya te voy a meter entonces al otro grupo. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? A ver. De mí igual el número 7 en la lista de las chicas está mal. No sé, Miguel dice ahí. ¿Qué Y era? mi otro nombre es Mónica. No. Ya sé lo que pasa. Ahora, es Chavarría, ¿no? Chavarría por tanda, Zoila. Mónica Maslis, mi otro nombre. Muchas gracias, licenciada. Ya, está bien. ¿De alguien más? De nadie. Ya. Entonces serían 19 del primer grupo y 20 del segundo grupo. ¿Ya?
Bueno, Licen, los que tienen el permiso para el día jueves no hay ningún problema. Estaríamos hablando sobre 18 personas. ¿Quién me quería hablar? Verónica, diga. ¿Quién estaba queriendo hablar? mi otro nombre no hay, dice, Ya. ¿Cuál es otro nombre? es Rebeca. Rebeca. Ya. Está bien, ¿no? Sí, Lice, aunque era el primero, no importa, Lice. Ya. Bueno, entonces todos conformes, ¿no? Me imagino. Entonces el día de mañana, por favor, estén a su hora, ¿ya? Van a tener menos minutos, sino para resolver su examen. Bueno, entonces... Licenciada, Gracias. le hice una consulta. Ayer, si no me equivoco, nos dijo que el mapa conceptual nos los iba a habilitar el jueves, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Hoy lo voy a habilitar. Hoy lo voy a habilitar Mm, hasta el día de mañana a las 11 de la noche también. Ayer dijo que el jueves lo iba a habilitar para que tenga más tiempo, Por licenciada. eso, por eso. Todavía le con... Hasta mañana, porque tendría que haberlo habilitado hoy a mediodía hasta hoy en la noche, ¿no? Pero lo voy a habilitar. No, licenciada, tenía que Con el ser otro grupo, el licenciada, se miércoles está hasta el día confundiendo. jueves. Y todavía le pregunté si podían ser mapas mentales, ¿verdad, licenciada? Me están haciendo pensar que hoy día es día miércoles, no. Mañana, Somos martes, dicen. claro, mañana lo habilito en la noche hasta el día jueves a las 11 de la noche. ¿Entendido? Listo, gracias, Licen. Sí, sí. Listo, licenciada, eso está Casi consulta. me hacen meter la parte de compañeros, lo hubiese habilitado y no. Mañana, miércoles, hemos quedado hasta en la agenda. Mañana lo voy a habilitar. Si es posible, desde mediodía, para algunos que ya han hecho, lógicamente, así tranquilo lo van a mandar. Desde mañana hasta la medianoche del día, bueno, hasta las 11 de la noche del día jueves. Tienen bastante tiempo para mandar, ¿ya? Para no perjudicar a los otros que ya lo han hecho, lo mandan nomás de mañana. Bueno, entonces estaríamos quedando ahí hasta el día de mañana. Que tengan una buena noche. Hasta mañana, Licenciada, muchachos. disculpe, ¿de qué temas vamos a dar examen mañana? 1 y 2, como hemos quedado. Allá, Licen, gracias. 1 y 2, ¿ya? Entonces, hasta el día de mañana, que tengan buena noche. Lo voy a mandar Mañana, Licen, hasta mañana. al WhatsApp, su grupo, para que no me estén preguntando, ¿ya? Ayacama, Lice. Ayacama. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, muchachas. Hasta mañana a todos.